Todos los participantes están en silencio, simplemente para tener todo el tiempo para presentar nuestra información. This will give us time to complete the presentation, but we do have teachers that are monitoring the chat. Esto es para tener bastante tiempo para presentar nuestra información, pero los otros maestros están chequeando el chat que está abajo de su pantalla y ustedes pueden preguntar cualquier cosa que quieren y los maestros pueden contestar las preguntas al fin. Okay, and we will answer as many questions as we can, as time will permit at the end. Vamos a contestar lo más que podemos antes de salir. If we are not able to answer your question, please contact your teacher and we will be happy to answer any questions we do not get to tonight. Si no podemos contestar sus preguntas hoy noche, por favor, ser en contacto con sus maestros, su propio maestra, y ellos pueden contestar cualquier pregunta que ustedes tienen. And we are going to start tonight with a message from Dr. Marino. Vamos a empezar con un mensaje de nuestra directora, doctora Marino. Buenas noches y bienvenido. Perdona mi español. Voy a intentar. Mi nombre es Tracy Marino. Soy el orgulloso directora de la Escuela Primaria de Greenwood. Como ya sabemos, este será un año escolar como ningún otro. Como le gusta decir a uno de los maestros de Greenwood, estamos haciendo historia. Estamos reinventando la enseñanza y el aprendizaje. A lo largo del camino habrá descubrimientos asombrosos, nuevas percepciones y, por supuesto, frustraciones y decepciones. No solo profesores y estudiantes, somos inventores y exploradores. Es un momento emocionante para ser parte de la educación pública y esperamos que acepte nuestra asociación mientras nos aventuramos en esta nueva era. Con respecto al aprendizaje a distancia, hay una cosa que me gustaría enfatizar. Vamos a ir despacio en lugar de ir rápido. Todos los expertos en este tema nos advierten que debemos desarrollar la capacidad y la comprensión de manera lenta y decidida. He oído hablar de escuelas que han requerido que los estudiantes estén frente a una pantalla durante 5 o más horas al día. Nosotros no estamos haciendo eso. No es apropiado para el desarrollo ni es la mejor práctica. De hecho, la habilidad más importante que podemos enseñar a nuestros estudiantes es alejarse de la computadora y luego regresar. Queremos que los estudiantes se tomen un descanso y regresen. Hagan un problema en su pizarrón y luego regresen. Cierren los ojos y escuchen y luego regresen a la computadora. La computadora no es el salón. La computadora es parte del salón. Así que nuestra instrucción estos primeros días y semanas se integra deliberadamente en pequeños fragmentos. Estamos construyendo hábitos y rutinas que sostendrán el aprendizaje del contenido. También estamos desarrollando resistencia y disciplina. Durante las próximas semanas verá
un aumento en el impulso y la responsabilidad. Pero comprenda, tenemos que ir despacio en lugar de ir rápido. ¿Cómo puedes ayudar? Solo asegúrese de que sus hijos pueden encontrar a sus maestros, porque sus maestros los buscarán todos los días, en Teams, en dentro de Schoology. También le animo a que programa una cita permanente para hablar con el maestro de su hijo cada 2 semanas. Y si necesita ayuda con la tecnología, comunicarse con nosotros, por favor. Gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos esta noche. Me alegro mucho de que forme parte de la familia Greenwood. Vamos a tener un gran año Greenwood. Okay, and thank you, Dr. Marino. Buen trabajo, doctora Marino. So for our 4th grade meeting, let's go over our schedule first. Vamos a empezar con el horario para 4º grado. You'll see the schedule on the next slide. Ustedes pueden ver nuestro horario en este foto aquí. We want to go over Jumpstart Monday as it is a school day, but it will look different than the other days of the week. Vamos a enfocar primero en el día lunes, porque los días lunes miran un poco diferente que martes por viernes. On Jumpstart Monday, we will be live from 9:15 to 10 o'clock in the morning. En los días lunes vamos a empezar el día a las 9:15 y tenemos una cita con los niños entre 9:15 y 10 por la mañana. As we say goodbye to students at 10 a.m., there are lessons on Schoology that we've prepared for them. Solamente en los lunes, después de 10 por la mañana, los niños tienen asignaciones de los maestros que ellos van a trabajar en solo. During the rest of the day, students will complete work on Schoology for their school day. En los lunes, solamente los lunes, ellos van a trabajar asincrónico o en solo entre las horas de 10 y 1. They will also go live for special on Mondays, and the special is at a different time on Mondays. Y después ellos van a tener su área especial y en los lunes este hora es un poco diferente, es 2:35 a 3:05 por la tarde, que es diferente que su horario de martes a viernes. Please note this time is 2:35 to 3:05 on Mondays. Por favor, nota que hay una diferencia entre la hora para su área especial en los lunes y para el resto de la semana. During the day of the Mondays, as students are working at Schoology, we will be working in meeting and conferences with you, the parents. Durante los lunes, cuando los niños están trabajando en solo, los maestros están reuniendo con los padres. You filled out a pink piece of paper when you picked up your starter kit with times that would work for you to discuss your child's progress and meet with us. Todos de los padres tuvieron la oportunidad para llenar un formulario o cuestionario sobre el día la hora y también la manera que quiere tener su reunión. Please expect to be contacted soon with the schedule for our twice-a-month conference meeting. En los próximos días que vienen, ustedes van a recibir un horario para su cita con la maestra en los lunes. Es 1 o 2 veces cada mes. You may have noticed that this week we are
easing into our schedule. As time goes on, we will continue easing into the schedule. Ustedes, es posible que ustedes notó que estamos trabajando poco a poco, un poco más despacio que normal. Esto es para asegurarse que los niños saben qué necesitamos hacer. And Dr. Marino mentioned this. It is so that we can get the students used to the technology and ensure that they feel comfortable. Nuestra meta es que los estudiantes entiendan sobre la tecnología y qué expectativas tenemos para ellos. Entonces, trabajando poco a poco con repetición es la manera que ellos pueden hacerlo con más confianza. Next, you will see a slide of our expectations. Esta foto es para las expectativas que tenemos para los niños cuando están en Teams y trabajando con sus maestros. And I just want to highlight a few. Ella quiere enfocar en algunos que son más importantes. Students will need to stay muted unless they are asked to unmute. Una expectativa que los maestros tienen es que todos de los estudiantes están en silencio cuando están trabajando en su clase normal. Cameras should be on as much as possible on their laptops. Y queremos que las cámaras están abiertas todo el tiempo. Si no es posible para poco tiempo, puede quitarlo, pero queremos que los maestros pueden ver las caras de sus niños. If your child needs help with fourth grade work, we are here live to help them all day long. Si sus niños necesitan ayuda durante el día, los maestros están ahí todo el día para contestar preguntas. We need to see their authentic work, their strengths, and their needs, so we know how to best serve them and help them to grow. Es bien importante que los maestros puedan ver el trabajo de sus niños y no de los padres para ver sobre las áreas que son fuertes y débiles y podemos ayudar a los estudiantes en la manera que es más apropiado para el niño. It is tempting for family to step in and help them with academics, but please let us help them. We are able to be reached all day and we want to help your children. Los maestros quieren ayudar a los estudiantes durante el día normal. Entonces, hay veces cuando los padres quieren asistir un poco más, pero es más importante que los niños puedan preguntar la pregunta en vez de los padres trabajando con los niños. Los maestros están listos para enseñar y ayudar. Okay, on our next slide, you will see the icons for Clever and for Microsoft Teams and for Schoology. Ustedes pueden ver los signos para Clever, Teams y Schoology. When your child gets to school each day, have them use their Clever login and go to Microsoft Teams and Schoology. Cuando entra en la computadora, los niños deben abrir Clever y también Schoology. Ellos necesitan las dos pestañas abiertas al mismo tiempo. We would like them to be logged into Schoology and Microsoft Teams at the same time. Queremos que los niños estén trabajando en Schoology y Teams al mismo hora. That will be 2 tabs on their desktop on the laptop. Estos son dos pestañas separadas en su computadora portátil. We are teaching the students how to do this, and it's a process, but we are learning, all the students are learning how to keep 2 tabs up. Entonces, para trabajar en pestañas diferentes es un poco de un proceso para los niños, pero estamos practicando juntos durante el día para asistirles de hacerlo. And the expectation is that they will be logged into Microsoft Teams and Schoology at the beginning of the day.
Y nuestra expectativa es que los niños están en Microsoft Teams y también Schoology a la misma hora cada día. On our next slide, you'll see contacts if you have technical trouble. Sorry. So go ahead. En esta parte ustedes pueden ver el número para el Departamento de Tecnología y también el correo electrónico para tecnología, ayuda de tecnología. Mi recomendación es de poner esto en su celular y puede salvarlo como tech, simplemente para tener ayuda cuando ustedes necesitan. We are happy as teachers to help you whenever we can with the technology, but we also want you to know that Kennett District has this desk set up to help people. Entonces, los maestros están felices y disponibles para ayudar con problemas también, pero tenemos un departamento completamente ahí para trabajar con las familias con problemas con las computadoras portátiles, con Wi-Fi, con urgencias y algo que ustedes necesitan en la área de tecnología. Okay, and next we have a presentation from Jill Hertz regarding a program called LEXIA that we would like all students to participate in. Después vamos a tener una presentación de señora Hertz. Esto es sobre un programa que se llama LEXIA y todos de los niños tienen una licencia para hacer ese programa y queremos que todos puedan trabajar en esto cada día. This year at Greenwood, as part of our remote learning plan, all Greenwood students have a LEXIA license. LEXIA is a fun, computer-based program that has helped millions of students improve their literacy skills. The activities in Core 5 support and build on your child's classroom curriculum and focus on developing reading skills in 6 areas: phonological awareness, phonics, structural analysis, fluency, vocabulary, and comprehension. Ese programa de LEXIA es para todos de los niños en la escuela, es para mejorar las destrezas de lectura en las áreas de fonéticas, fluidez y también comprensión. Students will access LEXIA on their Clever page. Ellos van a meterse en ese programa por Clever y hay algo que dice LEXIA Core 5. Ellos pueden elegir estos para trabajar en LEXIA. Here's how LEXIA Core 5 reading works. The first time your child logs onto LEXIA, they will take a placement test. Then, thank you. Primero, ellos van a empezar con un examen para determinar en qué nivel están y qué necesitan, qué áreas que son débiles para tener un poco más práctica. placement test. Then your child begins Core 5 at a starting point that fits his or her needs, and then engages in online activities throughout the week. These online activities include direct instruction and immediate feedback as your child learns new skills. LEXIA will assign. Entonces, después del examen, los niños están en un nivel, puede ser un nivel 1 a 21. Después de tener su nivel, los niños tienen instrucciones de la computadora y también instrucciones cuando ellos tienen o no tienen una respuesta correcta. Los niños van a trabajar en las asignaciones diariamente para mejorar sus destrezas que son débiles. Y ellos pueden ver sobre su progreso en la computadora y también por la maestra. A weekly target for usage minutes and completed learning units.
progress and performance in the program are reported directly to the teachers so that they can analyze your child's achievements and provide feedback. Cada semana hay un número de minutos que los niños necesitan para ganar sus metas y el progreso está reportando a los maestros y ellos pueden ver sobre el progreso y también pueden saber en qué áreas necesitan enfocar su instrucción. Okay, we're good. When your child is using LEXIA at home, make sure that they have a space in the house that is quiet and distraction-free. Headphones can be helpful but are not necessary, as long as the student can hear the directions and complete the tasks. Cuando los niños están trabajando en LEXIA, es importante que ellos estén en un lugar que ellos pueden escuchar bien. Los audífonos son una buena idea, pero no son necesarios. También es importante que los niños puedan enfocar y ver a su computadora y escuchar a todas las distracciones. One of the most important things that you can do for your child during remote learning is having them use the LEXIA reading program regularly. Es bien importante para los niños de tener un horario para usar LEXIA para mejorar sus destrezas. Entonces, si están trabajando para 10 o 15 minutos cada día para ganar su meta de minutos al fin de la semana, es una buena idea para los niños. And your child needs to meet their weekly LEXIA goals. Remember, there's a minutes target. Your child should play for the minimum weekly minutes. And more importantly, there's a units target. Your child should complete the minimum number of learning units. Hay dos metas que tenemos en LEXIA. Uno es minutos por cada semana y el otro es unidades que ellos completan cada semana. Entonces, queremos que los niños trabajan poco a poco para ganar sus metas, para mover en las unidades y después pueden mejorar sus destrezas de lectura. Meeting these LEXIA goals will help improve critical literacy skills, and your child will have a lot of fun while they're learning. Trabajando un poco cada día puede mejorar sus destrezas de lectura y también es bien divertido para los niños de hacer. Okay, and thank you, Jill Hertz. Muchas gracias, señora Hertz. And we will be starting LEXIA this next Monday. We'll be explaining it to your children so they'll understand how to get on and get started with LEXIA. Vamos a empezar con LEXIA en el lunes que viene. Entonces, los maestros van a trabajar con los niños de entender la manera para entrar y también para practicar en el programa de LEXIA. Okay, and next we have Caitlin Stratman, one of the members of our Related Arts team, who will address you. Señora Stratman va a presentar sobre las áreas especiales de arte, música, español, lectura, gimnasio y salud. Hello, I'm Caitlin Stratman. I am the music teacher at Greenwood. I also do chorus and the Greenwood Orff Ensemble. Hola, de señora Stratman. Ella es la maestra de música y de coro aquí en la escuela Greenwood. On the next slide, you will see all of the specials that your child will have during the school day. Ustedes pueden ver todos de los áreas especiales que los niños tienen durante el ciclo de 6 días: música, arte, educación física, salud, español y la biblioteca.
And Spanish and library are half-year specials. Students who have library will switch to Spanish in January, and students who have Spanish currently will switch to library in January. Español y la clase de la biblioteca son medio año, entonces los niños que empiezan con español van a cambiar a la biblioteca en enero y los niños que empiezan con la biblioteca van a cambiar a español en enero. On the next slide, you will see the icons that are on the homeroom teacher Schoology pages that will take them to specials class. En su primer página de Schoology, de su propio maestra, ustedes pueden ver los enlaces a los áreas de especial y ustedes pueden elegir cualquier foto de arte, salud, educación física en el día que ustedes necesitan hacerlo. Our lessons are 50 minutes long. Las lecciones son 50 minutos. And on the next slide, we'll show you a little bit more. Our lessons will be live on Teams with some asynchronous learning activities. Cada clase es 50 minutos cada uno. En vivo con la maestra. Hay algunas actividades que son asincrónico, pero por la mayoría del tiempo es en vivo con la maestra. And we try to make the specials, projects, and assignments fun and engaging. And for fourth grade, special is at the end of the day. So it's a great way to unwind and have fun at the end of the day. Sorry about that. Entonces, señora Stratman dice que el cuarto grado tiene su área especial al fin del día y esto es perfecto porque es un buen tiempo para descansar un poco de su trabajo y disfrutar proyectos y actividades que son divertidos y interesantes. Okay, and thank you, Caitlin Stratman. Muchas gracias, señora Stratman. Our last slide is about the Kennett Education Foundation. Nuestro último parte de presentación es sobre la Fundación de Educación de Kennett. We'd like you to know about this organization because they support our schools with funds to have excellent programming. Esta fundación es bien importante a nosotros porque ellos dan fondos a los maestros para tener programas interesantes para los niños. It is made up of members of the community that care very much about our children and about their education. Todos de los miembros son personas quien quiere que los niños tienen una gran experiencia cuando están en la escuela. Our fourth grade has benefited from this organization. They have funded our Trout in the Classroom program. Esta fundación financiaron nuestro programa de truchas en el salón. Which you'll learn more about this year when we do get our trout fish live, which will be very fun. Y ustedes van a aprender más sobre esto cuando tenemos las truchas en vivo en la aula para los niños de trabajar con señora Bailey para saber un poco más sobre el pez y qué van a hacer cuando ellos están creciendo. So we want you to know about this organization. We definitely benefit from them, and if you would consider supporting them, that would be helpful. Esta organización es bien importante a nosotros como maestros y queremos que los padres puedan donar dinero a esta fundación cuando es posible. Okay, and this is the end of our presentation. Wondering if there are any questions? Esto es el fin de nuestra presentación, entonces si tiene preguntas, por favor, pónelo en el chat. Para encontrar el chat, ustedes pueden mover su ratón abajo de su pantalla
y haz clic en chat y puede poner cualquier pregunta que ustedes tienen. We can wait a moment if there are any questions. Podemos esperar para preguntas si ustedes tienen algo. Mrs. Bailey, you did so well. They don't have any questions. Oh my goodness, no questions. Well, let me leave you with our final goodbye, and thank you so much for attending this evening. Ella dice, muchísimas gracias por venir hoy noche y si tiene preguntas o dudas que no podemos contestar en el chat, podemos hacerlo por correo electrónico o por texto en Talking Point si tiene preguntas. We are so happy to be back. It is challenging, but we are just so happy to see your children every day and to get started. Our goal is that they are smiling. I know we are smiling being here. We're hoping that they leave school every day smiling and comfortable and wanting to come back tomorrow to see us again. That's our goal this week. And we're so happy to be here. So thank you so much for attending this evening. Cuando ustedes están escribiendo sus preguntas, señora Bailey dice que muchísimas gracias por venir y estamos bien agradecidos para ustedes y estamos bien felicidades y emocionantes sobre todo que está pasando en esta semana. Es algo bien divertido y nuevo para nosotros y para ustedes también y muchas gracias por todo que ustedes están haciendo. Okay, so first question, Marie said that her daughter sometimes has to wait to enter the class, and she's wondering if that's an internet problem. I'm guessing it's a waiting room issue. It is a waiting room issue, yes. And if we have already started class, we try very hard to watch for the waiting room, but sometimes they do have to wait a little bit longer, but that is a waiting room. Okay. Entonces, para Marie, ella pregunta, mi hija a veces tiene que esperar para que la dejan entrar a la clase. ¿Es problema del internet? Y la respuesta es no, no es un problema del internet. Probablemente es porque la maestra no sabe que ella está esperando. Entonces, dale un poco tiempo y ella va a decir que ella puede entrar. Olivia says, on Mondays, we're only live on 9:15 to 10, and they have their special. That's it? Yeah, that is it for being live with us, but they will be working on Schoology during the day. La pregunta de Olivia dice que los lunes solo será en vivo de 9:15 a 10 y luego la clase especial solamente. La respuesta es sí, es correcto. Están en vivo a las 9:15 a 10 y después ellos tienen asignaciones de hacer durante el día. Pueden hacerlo antes de hacer su clase de área especial o pueden hacerlo por la tarde, no importa, simplemente necesitan hacerlo. Craig Ray said, is the replay available when and how? I answered that in the chat. Okay, that is answered in the chat by Mrs. Conrad. Okay, thank you. Craig Ray tiene una pregunta para saber si esta grabación está disponible, a dónde y cómo. Y señora Conrad contestó esta pregunta para decir que vamos a poner esta información por internet, probablemente en línea de Greenwood, el sitio de Greenwood, pero vamos a mandar información a su casa para decir dónde está. Okay, and Victoria is asking about breakfast. Is it every day or is it a certain number of times throughout the week?
Okay, and I don't know, Emlyn, if you have that information. I know that they have it at the high school, but they may have to call the school if you're not sure, because I do not have that. All right, let me see if I can find that information, or if someone in the 4th grade team could check on our website under the COVID-19. I think that information will be on there, and I'm just going to address the question with the family, and hopefully we'll have an answer. Yes, okay. La pregunta es sobre los desayunos. It's ¿Es on our website. todos los días o una vez por cada semana? No estamos seguros. Vamos a chequear en esto porque pensamos en la primavera fue lunes por jueves y 2 comidas para el jueves, para jueves y viernes. Pero vamos a chequear en el sitio de Kenneth para tener esta información. Okay, so I can read you what's on the website. Would that be good? Please and thank you. Okay, yes, it says school days from 10 to 1. Durante esta la respuesta para las comidas. Ustedes pueden tener su comida entre 10 y la 1 durante el día escolar. It is at the Kennett High School, located at the tunnel under the steps. Ok, entonces las comidas están en el high school. I don't know the word for tunnel. en mi vocabulario. No estoy seguro si no quiero decirlo incorrectamente. Okay, and we did say that's the school days, so that would be Monday through Friday, whenever we have school. Ok, entonces durante este año es lunes por viernes. Esto es diferente que la primavera. Lunes por viernes, 10 a la 1, debajo del túnel del high school. Entonces, si ustedes pueden pasar en la calle de State Street, pueden entrar y a la derecha hay un túnel que ustedes pueden manejar, recoger la comida y sale. Thank you for that, Mrs. Bailey. You're welcome. And I think those are all the questions in the chat. Okay, well, thank you again for coming and have. Muchísimas gracias para venir. Hasta luego. And can we all just giggle that whenever I don't know a vocabulary